Ahí está, vale. Bueno, voy a por él. Bueno, vale, si funciona el micrófono empiezo. En primer lugar, agradecer a Fisabio la invitación para estar aquí hoy con vosotros. La verdad que va a ser la charla más improvisada que he dado en muchos años porque vengo de Alicante. Cuando he llegado aquí, pasé y después de entrar me he salido para preguntar dónde estaba la fábrica de hielo, porque después de ver todo el mundo tomando cervezas aquí, realmente no me creía que tenía que dar la charla aquí. Me habían dicho que diera una charla muy científica en la que tengo que presentaros 2 ensayos clínicos y la charla que llevo es la que di el año pasado en el Congreso Mundial de Microbiota y Probióticos, con lo cual os podía tumbar con eso. Hemos improvisado en 10 minutillos y creo que voy a hacer un mix de diapositivas que tenía y me parece que lo vamos a pasar bien todos. Bien, por eso voy a empezar a hablar, antes de hablar de microbiota, voy a retrotraerme a mi época, ¿no? Que es aproximadamente 350, 400 años atrás. Antes de hablar de microbiota tenemos que saber qué es la microbiología. De hecho, la microbiología prácticamente ha sido la última ciencia que llegó a la medicina por un motivo muy claro. Primer ticket de cerveza que sorteo, si sabe alguien por qué. Tan tarde llegamos a poder identificar microorganismos. ¿Qué nos hacía falta para eso? Bueno, ¿quién es la primera chica que lo ha dicho? Vale, perfecto. Ya tienes un ticket. Bien, el microscopio. Entonces, en el siglo XVII es cuando se inventa el microscopio en Holanda, y no se fumaba tanta marihuana allí. Un investigador decidió que necesitaba ver cosas más pequeñas e inventaron un microscopio. Realmente, de manera muy resumida, en 250 años y gracias al microscopio se realizó la clasificación taxonómica, la clasificación de todos los bichitos, los microorganismos que conocíamos hasta hace 10 años aproximadamente. 250 años. Los padres de la microbiología, bueno, aquí está Leeuwenhoek, que es el que inventó el microscopio, y estos 2 señores realmente son los culpables de que los gérmenes, los microorganismos estén acusados de patógenos. Son los primeros que se dieron cuenta, y fue a finales del siglo XIX, que los gérmenes podían provocar enfermedad. Hasta entonces no se sabía. Fue Robert Koch, Louis Pasteur, los que demostraron que había gérmenes que provocaban enfermedad. Hace 130 años, no mucho más. Luego vino la época de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich fue el primero que utilizó un tratamiento antimicrobiano para matar bacterias, en concreto para tratar la sífilis. Utilizó un derivado del arsénico que curaba tanto la sífilis, curaba entre comillas, como la trepanosomiasis, con muchos efectos secundarios, como imaginaréis, usando arsénico, un derivado, pues no debía ser muy bueno. Y fijaros que no hace más de 70 años, poco más, cuando Alexander Fleming, bueno, por serendipia, por una casualidad afortunada, descubre la penicilina. ¿Y qué ha pasado en estos 70 años? Que todo lo que se hizo bien clasificando microorganismos que podían provocar enfermedad, no lo hemos ido cargando en los últimos 70 años. Estamos utilizando antibióticos de manera masiva para matar microorganismos, cuando lo que estamos haciendo es eliminar muchos de esos microorganismos que, como ya han dicho en las 2 charlas anteriores, muchos de ellos son buenos y son necesarios para que tengamos salud. Ahora mismo tenemos un grave problema en medicina porque lo habéis oído todo el mundo, ¿no? Lo del germen multiresistente, ¿no? Aparece en la prensa a diario. ¿Por qué? Porque realmente cada vez tenemos menos arsenal para tratar estos gérmenes cuando nos están provocando enfermedad. ¿Y qué ha cambiado de repente para que ahora estemos hablando de microbiota, de millones de gérmenes que son saludables para nosotros? Pues fue esta publicación en la que se estaba, o 2 publicaciones que salen con 2 días de diferencia y que describen el genoma humano. Los americanos, el gobierno americano y una empresa privada empiezan a secuenciar a 300 personas para ver los genes de toda una persona. Bien, ¿qué tiene que ver esto con los microorganismos? Pues que utilizaban una tecnología que va mucho más allá que el microscopio óptico, que el microscopio electrónico. Es una tecnología que identifica las bacterias identificando pequeñas secuencias de DNA. Y estos datos los tuvieron mucho tiempo sin publicar porque veían que había un error en la tecnología, y es que por cada 10 células que identificaban en el ser humano, 9 tenían un gen que se llama gen RS16, que solo lo pueden tener las bacterias.
Entonces, aquí fallaba algo, ¿no? Decían, vamos a ver, estoy secuenciando un humano y es todo bacteria. Bueno, pues realmente así era. Aquí nos dimos cuenta que estamos formados principalmente por bacterias. En aquella época se hablaba que la relación era 9:1 células bacterianas y células humanas. Ahora sabemos que no es tan exagerado, pero seguimos teniendo más células bacterianas que humanas. El 57% de nuestro genoma es un genoma de bacterias. Dependemos de las bacterias principalmente para lo que nos va a ocurrir en un futuro. Y utilizando esta tecnología, ya lo han dicho previamente, tenemos más de 1 kilo de peso de bacterias y no son 40 kilos porque son mucho más pequeñas que las células humanas y no serían 40 kilos de bacterias. Pero fijaros la cantidad de información que nos está llegando ahora mismo. Cuando yo utilizo una muestra de heces, la cultivo en un caldo de cultivo habitual, como hacemos en un hospital, yo puedo identificar por cultivo de 3 a 4 filums, Vale. De 3 a 4 filums, que son las bacterias filogenéticamente más antiguas, y 20 a 30 especies diferentes. Y por un cultivo bacteriano no me crece nada más. En cambio, cuando yo utilizo la tecnología del DNA bacteriano, de la secuenciación masiva, resulta que llego a identificar de 8 a 10 filums y más de 1000 especies en la misma muestra. Esto es una información que nos ha llegado de golpe en pleno siglo XXI y por eso ahora todo el mundo está hablando de microbiota, porque ahora sabemos que estamos en contacto con miles de especies que no conocíamos hasta ahora, que probablemente la mayoría de ellas están provocando salud para nosotros, porque si no, no estarían viviendo con nosotros desde hace miles de años, y que tenemos que saber identificarlas para saber cuáles de ellas nos están confiriendo salud y cuáles de enfermedad. Bien, estas especies están en mucha comida, en el yogur, en el kéfir que habéis visto, ha hablado previamente, la kombucha, en la cerveza que estáis bebiendo. Si no hubiera bacterias no habría fútbol, porque nadie se pone a ver el fútbol sin una cerveza. La cerveza está fermentada por bacterias, por lo tanto, hacen falta para lo que estamos comiendo habitualmente. Estas bacterias están principalmente en el intestino y previamente han comentado la importancia del intestino, pero básicamente es debido a que en el sistema intestinal tenemos el 80% de los linfáticos que tenemos en el organismo, del sistema inmunitario del organismo, que es el que se va a encargar de defendernos frente a esas bacterias que son malas. Como concepto general podemos quedarnos de que en los 3 primeros años cualquier bacteria que nos colonice casi la vamos a tolerar, se va a establecer un microbioma que va a vivir con nosotros. A partir del 3er año, ojo con la bacteria que intente contactar con nosotros, porque el sistema inmunitario en muchos casos va a reaccionar y va a provocar una reacción inflamatoria que se asocia en muchos casos a enfermedad. Bueno, ya han comentado previamente, las bacterias son necesarias, están implicadas en la absorción de hierro. Seríamos anémicos si no tuviéramos bacterias a nivel del intestino. Están implicadas en la producción de vitamina K, la absorción de calcio. Las propias bacterias producen bactericinas, unas sustancias que eliminan otras bacterias que pueden ser malas para ellas. Y a lo largo de la vida, estas bacterias que se han establecido ahí a partir de los 3 años, las que tenéis todos vosotros, se mantienen estables hasta que llegamos a ser viejos. Y llega un momento que la cantidad de bacterias que hay en el intestino es la misma, pero el número de bacterias diferentes disminuye, baja casi a la mitad. Eso pasa con la edad, con la ancianidad. Baja la biodiversidad. Bien, pues ese mismo fenómeno nos damos cuenta que ocurre en algunas enfermedades que tenemos de jóvenes, en enfermedades inflamatorias que van a brotes. Por ejemplo, segunda pregunta para la cerveza, ellas... ¿Alguna enfermedad inflamatoria que curse a brotes, por ejemplo? En la piel. La psoriasis, por ejemplo, ¿no? Bueno, adjudicado por ahí detrás, creo que ya tengo identificados dos. Vale, la psoriasis, cuando un paciente tiene un brote de psoriasis teniendo 20-25 años, de repente, cuando ha tenido ese brote, la biodiversidad baja a la mitad. En 2-3 días, la mitad de las bacterias que hay en el intestino desaparecen. Y cuando mejora la enfermedad y el brote de la enfermedad va desapareciendo, resulta que vuelven a colonizar las bacterias que han desaparecido. Qué curioso, ¿no? Algo está pasando a nivel inmunitario en el intestino que está relacionado con el brote de psoriasis. Que sea causa o consecuencia, no lo sé. Ahora lo veremos. Pues por este motivo, si pensáis en otras enfermedades inflamatorias, autoinmunes que cursan a brotes en la edad, empezaréis a entender
¿Con qué enfermedades empezamos a relacionar la microbiota? La microbiota puede estar relacionada con enfermedades que cursan a brotes como cosas muy distintas, la esclerosis múltiple. Se ha relacionado incluso con el autismo, han hablado del Alzheimer hace poco, pero en piel están relacionadas con psoriasis, con dermatitis atópica, podemos hablar de acné también, con enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, como la colitis ulcerosa, con la migraña. Fijaos qué espectro de enfermedades tan diversas de distintos órganos, pero que todos tienen algo en común. Un fenómeno inflamatorio, un fenómeno inmunológico que puede cursar a brotes. Disculpad. He pedido una cerveza, pero sentí que no me la daban, así que bueno, digo, pues beberé agua, que luego te hacen la foto aquí. Bien, vamos a hablar ahora, antes de presentaros dos estudios clínicos en los que se demuestra eficacia de los probióticos. Fijaos, ¿por qué hablar de probióticos? Pues por este señor. McIntosh fue premio Nobel hace 111 años de medicina y a este señor en sus charlas, y estoy hablando de hace más de 100 años, decía algo parecido a esto. Yo recomiendo que todos ustedes tomen muchas bacterias, con la comida y sin ella. Tomen bacterias, sobre todo bacterias lácticas, porque son muy beneficiosas para su salud. La gente hace 100 años decía, este hombre está como una cabra, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, él había visto que en determinadas zonas donde tomaban gran cantidad de kefir, que es un preparado lácteo a base de lactobacillus, había una longevidad muy alta. Mucha gente vivía más de 100 años. Bueno, esa observación es la que le llevó a recomendar esto y luego a llevarse el premio Nobel de Medicina. Pero ¿qué pasaba en estos 100 años? Lo que os he comentado antes, que no teníamos un aparato para visualizar esas bacterias, para identificarlas. Ahora sí que las podemos identificar mediante el DNA bacteriano y vemos cómo tomando bacilos lácticos, os decía bacilos lácticos que son los lactobacillus, las bifidobacterias, vamos a provocar salud. De hecho, la definición de la OMS de un probiótico son organismos vivos que cuando se administran en cantidades apropiadas dan un beneficio al hospedador que la toma. Y son todos estos bacilos que veis aquí, que ahora podéis comprar en farmacias, en parafarmacias y que casi ninguno ha demostrado ninguna eficacia clínica en estudios clínicos. Pero son los lactobacillus, las bifidobacterias, algún estreptococo como el dentisanis del grupo de Alex. Es decir, que todo esto son lactobacillus. Y ahora os cuento lo que son los estudios clínicos. Esta es la charla peñazo que traía a partir de ahora, pero solo la voy a utilizar de apoyo, ¿no? Realmente, datos que avalan el uso de probióticos para mejorar enfermedades de la piel, que es lo que voy a hablaros, son los que veis aquí. La piel y el intestino son las dos superficies más extensas y que nos tienen en contacto con el exterior. Muchas patologías cutáneas se asocian a enfermedades intestinales y de hecho los médicos antiguos decían probablemente la dermatitis viene del intestino porque los pacientes con dermatitis tenían mucho problema digestivo. Empezamos a afinar un poquito, sabemos también que en el intestino hay bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta y son unas sustancias que mantienen el epitelio intestinal impermeable, hacen que no haya una reacción inflamatoria. Y cuando hay bacterias o al contrario, cuando hay ausencia de estas bacterias podemos tener una alteración inmunitaria a nivel del sistema intestinal y provocar un brote sistémico de inflamación. Y bueno, esto ya es de nota, yo lo preparé para la charla más científica, pues hay algunos linfocitos como el TH17 que se pueden activar por el contacto de determinados microorganismos. Y tened en cuenta que estos TH17, si alguno de aquí tenéis familiares o padecéis psoriasis y habéis tomado biológicos, algunos de estos biológicos para la psoriasis están dirigidos a bloquear este TH17, que las bacterias lo pueden activar. Por lo tanto, empieza a haber mucha evidencia preclínica que nos indica que los microorganismos intestinales pueden estar relacionados con alguna de estas enfermedades. Bien. ¿Alguna pregunta? Tercer ticket, me queda otro más. Me la hacéis luego. Antes se ha preguntado si los probióticos realmente sirven para algo. Bueno, pues tenemos que empezar a cambiar el chip y yo soy clínico y yo utilizo medicamentos que se han demostrado eficacia en ensayo clínico. Obviemos el efecto placebo, que se ha hablado en la segunda charla. Yo puedo decirte, tómate este probiótico, que te va a ir muy bien, y si os lo digo hoy, a la mitad de vosotros os va a ir bien.
Pero realmente para demostrar que estas sustancias probióticas tienen eficacia hay que realizar ensayos clínicos. Y el ensayo clínico supone coger una cohorte de pacientes, de X pacientes, aleatorizarlos, separarlos en dos grupos y de manera aleatoria administrarles a uno el probiótico y a otro el placebo, sin que el paciente, ni el clínico, ni el investigador que va a hacer el análisis de los resultados sepa qué paciente estaba tomando probiótico y qué paciente estaba tomando placebo. Esto es lo que se hace con medicamentos y normalmente un ensayo clínico de este tipo, fase 3, incluye entre 300 y 350 pacientes de cualquier enfermedad y a partir de ahí, si ese ensayo clínico demuestra eficacia del medicamento, se comercializa y lo tenéis en farmacias para comprarlo para esa enfermedad. Pues yo creo que esto es lo que empieza a ser necesario con el uso de probióticos. Es decir, sinceramente, os digo la verdad, creo que el 99% de los probióticos que hay en farmacias, en parafarmacias, no tienen ningún estudio clínico, no han demostrado eficacia en ensayo clínico. Y es lo que tenemos que empezar a cambiar desde el colectivo médico, usuarios que reivindiquen esos estudios clínicos y desde la propia Agencia Española del Medicamento, a la que se le ha pedido ya que cambie el regulatorio del probiótico y no lo contemple como un complemento nutricional ni tampoco como un medicamento. Yo voy a hablar 2 ensayos clínicos en patología de la piel que ha realizado mi grupo de investigación. El primero fue publicado en el 2018 en la revista JAMA Dermatology. Ahora mismo JAMA Dermatology es la revista con mayor factor de impacto, que es el indicador que mide la calidad de una revista a nivel mundial. Se nos publicó este ensayo clínico y, de hecho, en el comentario editorial de la revista, cuando se publicó, los propios editores hablaban de que a partir de estos resultados probablemente esta mezcla probiótica debería de ser usada como tratamiento coadyuvante junto al tratamiento que se le da a los pacientes con dermatitis atópica, y aquí no os voy a cansar mucho, simplemente para que veáis los resultados que realmente fueron espectaculares, muy llamativos. Este estudio se hizo, como cuento siempre, aquí en Comunidad Valenciana, en concreto en un centro clínico en Alicante. Se incluyeron 50 niños de 4 a 17 años y fijaros los resultados. Los niños, me aclararé con el puntero. Vale, los niños cuando entraban en el estudio les medíamos una cosa que se llama SCORAT, como veis ahí. El SCORAT es una puntuación que sacamos midiendo la cantidad de lesiones que tiene, el grado de inflamación de las lesiones y algún síntoma subjetivo como es el insomnio en estos niños por el picor que tienen, ¿no? Entonces, los niños que entraron en el estudio eran niños eran niños que tenían un índice de SCORAT bastante elevado, de 33 de media, en un grupo, que este es el grupo que al final tomó el probiótico, tenía 33, en el placebo 31. Es decir, después de separar los niños en 2 grupos de manera aleatorizada, prácticamente tenían las mismas características. Y se les dejó tratamiento corticoideo tópico, que es el que usan estos niños. A una mitad se le dio una cápsula que llevaba un probiótico concreto, una mezcla concreta que habíamos testado previamente, y a la otra mitad se le dio placebo. Los resultados fueron espectaculares. Como veis aquí, el grupo que estuvo tomando el tratamiento corticoideo con el placebo, el SCORAT bajó, el grado de inflamación bajó, pero bajó solo un 20%. El que tomaba el probiótico junto al corticoideo fue una bajada tremenda. Bajaban todas las características del SCORAT, la inflamación, el grado de extensión, y fijaros que bajaba también el prurito. Pero aquí es donde menos diferencias había. ¿Por qué? Porque el corticoide es muy bueno para el picor, para el prurito. Realmente el corticoide es muy bueno para quitar el picor, pero no para quitar las lesiones. Pero aquí veis que incluso el placebo demostraba un aumento en cuanto a la eficacia. Pero fijaros esta diapositiva. Esto es la dosis de corticoides acumulada a lo largo del tiempo por cada niño. 2 días y medio, 5 días, 6, 7, 8, 9 días al final del estudio. Los que estaban con el probiótico, 1 día, 4, 6, iban igual. Y de repente, a mitad de estudio, semana 6, cuando teóricamente el probiótico ha cambiado la microbiota del intestino, que eso ocurrió, fijaos que de repente dejan de tomar corticoides. Estuvieron 6 semanas sin tomar corticoides. Mientras que los que no tomaban el probiótico seguían tomando corticoides. Pero lo más llamativo es esto, que a partir de la semana 6, cuando yo realmente estaba comparando un grupo que estaba tomando corticoides
con otro que había dejado de tomarlos porque estaba tomando el probiótico, las diferencias en el score seguían aumentando. El probiótico en ese momento estaba siendo más eficaz que el propio corticoide. Este es un dato muy llamativo y por este motivo yo he pedido a la Agencia Española que me deje hacer un estudio con estas características. Para a mitad de estudio, para empezar todos los niños con probiótico y cuando estén en semana 6 aleatorizar ahí, dejar a unos con corticoide y otros con placebo. Me dicen, no puedes porque es un medicamento frente a un complemento nutricional, pero los datos avalan esto y antes o después eso será. Cambiamos la microbiota, aquí no va a insistir, los bichitos que tenemos en el intestino está demostrado y en nuestro estudio recogíamos la caquita de las heces de los niños al inicio del estudio y al final y veíamos que era completamente diferente y al finalizar el estudio los niveles de Faecalibacterium, que como veis estaban muy altos en pacientes con dermatitis atópica, pues con el tratamiento hacíamos que bajaran. Realmente las heces de un paciente con dermatitis atópica son completamente distintas a un niño sano, pero cuando acabamos el estudio esas heces eran las de un niño sano. Luego dejamos al paciente sin tratamiento y termina teniendo las mismas heces que al principio y vuelve a tener brotes. Pero realmente aquí, como conclusiones, lo que demostramos es que la mezcla esta probiótica mejoraba la eficacia como tratamiento coadyuvante, es decir, junto al corticoide, era mucho más eficaz, que además cambiábamos la microbiota del intestino, teníamos un marcador para decir cómo estaba ejerciendo ese efecto y finalmente casi sin ningún efecto secundario, o sin casi, realmente el probiótico no tiene ningún efecto secundario. Muy llamativo, ¿no? Realmente este producto que se desarrolló aquí en la Comunidad Valenciana, ahora 3 años y medio cuando empezó el estudio, se está vendiendo en farmacias ahora mismo de 4 países en Europa, 17 países en Sudamérica. Un estudio pequeño de un grupo de investigación pequeño de aquí de Comunidad Valenciana. Yo creo que con estos datos son robustos, contundentes para pensar que algo está haciendo esa microbiota que tenemos del intestino para provocar enfermedad en niños con dermatitis atópica. Y os cuento el estudio de la psoriasis, que es algo parecido. Este es el estudio que realmente hizo que yo en el año 2015 empezara a mirar con buenos ojos a la microbiota, ¿no? Realmente yo me he dedicado a la infectología clínica, a ver las bacterias como algo que provocan enfermedad, pero no algo que nos protegen. Bien, yo en el 2015, pues bueno, se nos ocurrió hacer un estudio pensando que en pacientes con psoriasis, cuando tenían un brote, como la psoriasis es una enfermedad que se asocia a la enfermedad de Crohn, una patología inflamatoria digestiva, es mucho más frecuente en estos enfermos. Y en la enfermedad de Crohn se había demostrado que había paso de bacterias no viables, restos de DNA de bacterias a la sangre cuando había un brote de Crohn. Dijimos, ¿por qué no va a pasar esto en la psoriasis? Porque además la enfermedad de Crohn se trata con biológicos y la psoriasis también. Bueno, la sorpresa fue, y lo publicamos en JAMA también en el 2015, que haciendo solo una determinación de sangre a un paciente que venía con un brote de psoriasis, y se lo hicimos a 54, hasta en el 45% de los pacientes detectamos ese DNA bacteriano. Esto era la primera vez que se comunicaba en el mundo realmente, y para nosotros fue, bueno, recuerdo los gritos de alegría cuando nos llegaban los resultados, ¿no? Porque lo publicamos en 2015 y este artículo empieza a ser relevante ahora. Yo creo que tiene muchas más citas en los últimos 6 meses que en los 3 primeros años, porque todo cuesta, ¿no? Pero realmente los investigadores empiezan a dar cuenta que la translocación bacteriana, que las bacterias intestinales tienen que ver algo con la psoriasis. Seguimos avanzando en microbiota y en el 2018 en el Scientific Report, es una revista del grupo Nature, publicamos lo que es la huella dactilar intestinal de los pacientes con psoriasis. Es la enfermedad en la que yo estudié un microbiota donde esa microbiota es más aberrante. Es una locura de bacterias la que tienen los pacientes con psoriasis y por este motivo decidimos hacer un ensayo clínico. Dijimos, bueno, pues si tienen una microbiota alterada, si yo con probióticos puedo probar, empezamos a buscar mezclas probióticas que mejoraran los niveles de esas interleuquinas inflamatorias que tienen elevadas estos pacientes hasta que dijimos, esta mezcla. Y ahí es donde empezamos a realizar este estudio que sale publicado hoy. Que curiosamente, estaba esperando que lo publicara Acta Dermatovenerológica. Esta es la 7ª revista en dermatología más importante en el mundo, la 3ª aquí en Europa. Y curiosamente esta revista ha elegido el artículo como artículo del mes en la revista. Sale un comentario editorial también recomendando que antes de que todo paciente se trate con un biológico, se haya tratado con este probiótico,
por los resultados que veremos ahora. Bueno, el estudio clínico no os lo cuento, ya lo he dicho antes. Aquí medíamos el índice de actividad inflamatoria de la enfermedad y aquí no se llama SCORAT, se llama PASI. Entonces, está establecido que cuando un paciente con psoriasis empieza un tratamiento, un probiótico o un biológico, si a las 12 semanas no ha mejorado un 75% en ese grado de inflamación que tiene, el tratamiento no funciona. Si ha pasado el 75%, funciona. Eso está establecido para estudios clínicos. Pues medíamos el PASI, medíamos otros componentes de inflamación y medíamos también una serie de marcadores en sangre, marcadores inflamatorios, las interleuquinas, ¿no? Bien, se aleatorizó, se excluían aquellos pacientes que pudieran tener enfermedades asociadas a la translocación bacteriana, no os las voy a leer ahora todas, y como os he dicho, se aleatorizó. Y metimos 45 pacientes adultos para recibir de manera aleatoria un probiótico, 45 pacientes para recibir el placebo. La mezcla probiótica es distinta, como os he dicho, porque se seleccionó por distintos motivos. Se medía el PASI y los resultados, bueno, cuando acabamos de separar los grupos probiótico-placebo, si la aleatorización ha funcionado bien, si se ha hecho bien, las características de los pacientes van a ser las mismas y realmente lo son. Si veis la edad 41,5-43, los años de evolución de la enfermedad 19-21, prácticamente son datos muy similares, sin diferencias significativas entre un grupo y otro, y estos son los resultados clínicos que tuvimos. Realmente lo que vimos es que en la semana 2 ya medíamos qué porcentaje de pacientes estaban respondiendo a tratamiento y era un 33% ya en el grupo probiótico y un 11% en el placebo. En la semana... Dios mío, me aclararé yo con esto. Perdonad. En la semana 6 ya habían diferencias entre grupos, pero al final del estudio, que era como se había establecido, casi el 70%, en concreto el 66,7% de los pacientes habían respondido al tratamiento con el probiótico y los corticoides tópicos, que se tratan también en estos pacientes, mientras que en el grupo que tomaba placebo y corticoides tópicos, la respuesta era del 41,9%. Otros indicadores que estaban asociados a la enfermedad, como por ejemplo el porcentaje de pacientes que fracasaban. El fracaso era que no llegaran ni siquiera a un 50% de respuesta, con el probiótico el 8,9%, con el placebo casi un 30%, y veíamos que aunque no estaba diseñado el estudio para ello, algunos de estos marcadores de inflamación también disminuían más cuando estábamos dando el probiótico. Medíamos microbiota y lo que vimos es que realmente en todos los enterotipos, los 3 enterotipos que tenemos cualquier persona que estamos aquí, había mejora a nivel de la inflamación, pero especialmente en el enterotipo 2. Y esto es algo que estamos estudiando. Es un enterotipo poco prevalente, pero estos son los pacientes que más se benefician del uso de probióticos. Y esto es muy importante. Aquí paramos el tratamiento y como habíamos visto con los niños con dermatitis, que luego, meses después, volvían a tener brotes, pero no lo habíamos establecido como una variable a medir dentro del protocolo, lo que hicimos es establecer en el protocolo que cuando paráramos el tratamiento seguiríamos 6 meses a los pacientes, todos los meses se veían, para ver si aquellos que habían tomado el probiótico durante el estudio y ya habían parado, tenían menos brotes en ese seguimiento. Y efectivamente, los pacientes que habían tomado el probiótico, que habían mejorado la microbiota, tenían la mitad de brotes que aquellos pacientes que no habían tomado el probiótico. Como conclusiones, lo que os he comentado, esta mezcla probiótica está demostrado en ensayo clínico que es eficaz y por eso la revista, como os he dicho, y esto ha salido hoy, indica que debería, perdón, está aquí arriba, parece, debería de usarse sobre todo en pacientes antes de tomar cualquier biológico. Otras patologías inflamatorias de la piel, hoy ya no hay tiempo para comentarlo, pero en acné tenemos un estudio piloto en el que pasa algo parecido y probablemente en otras enfermedades cutáneas inflamatorias el probiótico, demostrándolo en ensayo clínico, sea eficaz. Bien, en mi grupo no soy yo solo, estamos trabajando en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, estoy en la Universidad de Alicante, Parque Científico de Alicante, Hospital Vinalopó y aquí hay parte de las personas que están investigando conmigo. Realmente en la Universidad de Alicante hay 7 personas dedicadas exclusivamente a investigación y por eso podemos hacer tanta producción científica, pero en el Hospital Vinalopó y la universidad, trabajando en microbiota, hay 11 líneas de trabajo y más de 25 personas en esto. En fin,
termino con esto, que empecemos a creernos que el probiótico realmente tiene eficacia en alguna enfermedad, pero esto hay que demostrarlo en ensayos clínicos. Mientras no se demuestre, no me hagáis la pregunta ahora, ¿y qué probiótico puedo tomar yo? ¿No? Que es como acabo todas las charlas. Bueno, depende para qué. Y hay muy pocas patologías en las que eso está demostrado. Nada, si tenéis alguna pregunta, gracias.